Señor, venimos el día de hoy agradecidos, venimos buscando de tu gracia como todos los domingos, venimos con hambre, Señor, de ti y de tu palabra. Queremos ser alimentados, Señor, por tu verdad, alentados, animados, fortalecidos. Queremos salir de aquí con una visión fresca, Señor, de cómo debe ser nuestra vida con Cristo y para Cristo. Te pido, Señor, que me ayudes a servir a mis hermanos. Te pido que me des de tu gracia y que la unción de tu Espíritu Santo se manifieste en lo que yo les comparta, Señor, de lo que estos pasajes, Señor, y toda la carta de Corintios en sí creo que significa para nosotros como iglesia. Ayúdame, Señor, a servir a todos los que me escuchan. Que lo haga yo fielmente. Tú eres fiel, Señor. Y porque tú eres fiel, te pido que yo pueda ser fiel a tu palabra. En el nombre de Jesús, así te lo pido. Amén. Amén. Bien, el mensaje del día de hoy le he titulado Llamados a ser perfectos en Cristo. Llamados a ser perfectos en Cristo. Y para aquellos de ustedes que nos estén visitando recientemente, que tal vez no se consideran cristianos, que vienen a buscar de Cristo y tal vez este título se les haga raro, ¿ok? Y espero que me tengan paciencia y que al final del mensaje puedan entender por qué la Escritura nos llama a ser perfectos en Cristo. Voy a leer entonces desde el versículo 4 y dice así, 13:4. Porque ciertamente Él, o sea Cristo, fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él, sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Pero espero que reconocerán que nosotros no estamos reprobados y rogamos a Dios que no haga nada malo. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros aparezcamos reprobados. Porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Y este es nuestro texto. Pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. También oramos por esto, que ustedes sean hechos perfectos. Por esta razón les escribo estas cosas estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con beso santo. Todos los santos los saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. La semana pasada vimos, primero, que nunca debemos descuidar el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Les decía yo como una definición corta tomada precisamente de 2 de Corintios de lo que es el evangelio, que el evangelio es el anuncio de Cristo como nuestro consolador, usando la palabra paracletos, que ha venido a llamarnos a su lado, o
sea, ha venido y hace el paracaleo, que es el llamado a su lado, para que nosotros recibamos su consolación. Y esa consolación es precisamente el paraclesis. La carta empieza hablando del evangelio, del consuelo, del confort, del aliento, de la vida nueva que recibimos por Cristo en el evangelio. Y Pablo, su preocupación para con la iglesia de Corintios se refleja en el versículo 11:3. Dice Pablo: temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Entonces, por eso concluye en este pasaje con el versículo 5 que Cuauhtémoc predicó hace 2 semanas acerca de probarnos, a ver si estamos en esa fe, si estamos nosotros en la fe o fuimos desviados o hemos sido desviados de esa devoción a Cristo. La devoción a Cristo significa que toda tu vida está entregada a seguirlo a Él. Si estamos caminando en la fe con Cristo, que es Cristo habitando en nosotros, vimos que el evangelio es precisamente eso: Cristo en nosotros. El tesoro precioso de que tenemos al Señor, que es nuestro, que está con nosotros. Esa era la prueba de la fe, que verificaran si Cristo estaba en ellos. Cuauhtémoc nos exhortaba para que nosotros evaluáramos si Cristo estaba con nosotros. Segundo, la semana pasada vimos el segundo punto derivado de este primero, que es que el evangelio no solamente es la nueva realidad de lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero que debemos verificar si nosotros estamos caminando en la fe de lo que Dios ha hecho por nosotros y ha hecho en nosotros. Porque a veces podemos tomar el evangelio solamente las cosas que Cristo hizo para salvarnos, pero luego descuidamos lo que Cristo hizo en nosotros al transformarnos. Y como lo decía y oraba ahorita Abelardo, ¿verdad? Nuestro mayor tesoro ha sido que fuimos llamados a la comunión con Cristo, fuimos unidos a Cristo. Hemos recibido su Espíritu habitando en nosotros y por ello fuimos transformados al ser hechos nuevas creaciones. Y como dice 2 Corintios 5:17, en Cristo. Hermanos, cuando leas tu Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, fíjate en las preposiciones, en el con, en el en el para, ¿ok? Porque esas son las claves que nos están marcando verdades tremendas. Y cada vez que la Escritura 130, 160 veces dice en Cristo, significa que estamos en Él, dentro de Él y Él en nosotros. Y cuando habla de que Cristo habita con nosotros, significa que está con nosotros, que está unido a nosotros, que somos un espíritu con Él. Por lo tanto, ya no somos lo que éramos antes. Un cristiano, un creyente nunca debe definirse por lo que él ha sido, sino por lo que Cristo nos ha hecho, lo que ha hecho en nosotros al unirnos a Él, la transformación real, la realidad de lo que somos ahora en Él. El diablo lo que quiere, hermanos, es que nosotros sigamos pensando que somos igual que antes de Cristo. Ya no somos lo que éramos antes, inclusive ya no estamos en donde estábamos antes. Hemos sido libertados, ya no estamos en prisión, ya no estamos en esclavitud. Lo cantamos
hoy en la mañana, ¿verdad? Somos libres, somos libres. Por ti vivo estoy, somos libres. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud del pecado, libres de la sentencia de muerte, libres de la opresión del enemigo, del dominio de las tinieblas sobre nosotros. Somos transformados en nuevas creaciones, nacidos de nuevo como hijos de Dios. No somos simples pecadores redimidos, somos los hijos de Dios, escogidos y amados por Dios. Y nuestra identidad debe estar definida por la realidad de lo que Cristo ha hecho por nosotros y en nosotros. Pero ahora Pablo da el siguiente paso de esta, digamos, secuencia. Tenemos que repasar el Evangelio, luego repasar nuestra identidad, nunca perder nuestra devoción a Cristo y luego nunca caer en el engaño de pensar que no somos transformados, porque ahora Pablo llama para que ellos sean perfectos. Esta cita dice también, versículo 9, nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. También oramos por esto, que ustedes sean hechos perfectos. Esta oración por ellos para que sean perfectos, que inclusive 2 versículos después lo repite como una exhortación, es algo interesante, porque miren, el versículo 10 dice: les escribo estas cosas estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad, según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. El Pablo, su preocupación es mostrar severidad. ¿Por qué? Porque como vimos hace 2 semanas o 3 semanas, ¿verdad? Pablo en el versículo 12-20 dice: temo que quizá cuando yo vaya halle que no son lo que deseo y yo sea hallado por ustedes que no soy lo que desean, que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Y por lo que vemos, cuando menos en las 2 cartas que nosotros tenemos, y no tenemos la carta severa, ¿verdad?, que Pablo menciona aquí en 2 de Corintios, los corintios no eran una iglesia muy santificada. La iglesia no es la iglesia ejemplar como lo son los tesalonicenses, ¿verdad? Pablo lo que está haciendo a los corintios, les está llamando a que dejen su distracción de los falsos apóstoles, dejen de estar discutiendo entre ellos, dejen sus múltiples controversias y divisiones y vivan para Cristo. Es el problema, que el diablo lo que quiere es distraernos de lo que es verdaderamente importante. Si Cristo se nos fue dado para que esté con nosotros y en nosotros, eso implica un ¿para qué? Y el para qué es para que vivamos por Cristo. Por tanto, hermanos, el día de hoy vamos a ver que fuimos creados de nuevo para vivir con y para Él, para Cristo, por su poder en nosotros. Fuimos creados de nuevo para vivir con, eso es, digamos, lo que vimos la semana pasada, y ahora vamos a agregarle
para Él, creados para vivir para Cristo por su poder en nosotros. Vamos a ver en 2 puntos, y el segundo punto no lo vamos a terminar completamente, o lo voy a terminar y lo vamos a reanudar la siguiente semana con lo que sigue. Mi primer punto es, hermanos, que nunca debemos olvidar que fuimos creados de nuevo para vivir para Cristo. Perder de vista el Evangelio, perder de vista nuestra nueva identidad en Cristo tiene como consecuencia que perdemos de vista el propósito de la gracia de Dios en nosotros para nuestras vidas en este mundo. ¿Para qué nos salva el Señor? Y para muchos cristianos, ese para qué nomás se reduce a para que no me vaya al infierno. Y están rebajando el Evangelio tremendamente. Porque si el Evangelio es solamente para que no te vayas al infierno, pues entonces la muerte de Cristo, o sea, no, como que pierde su sentido. Entonces, ¿para qué fuiste unido a Él? ¿Para qué se te dio el Espíritu Santo? Fuimos creados para vivir para Cristo, para vivir con Él. Dice, como Él, por su poder, versículo 13:4. Por eso volví a leer desde el 13:4, que es un versículo clave. Miren, noten noten las preposiciones. Dice, porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Está hablando de Cristo. Así también nosotros somos débiles en Él. En otras palabras, estamos en Él, pero seguimos siendo débiles. Seguimos teniendo nuestra debilidad. Seguimos viviendo en la carne. Sin embargo, viviremos, noten la preposición, con Él, por el poder de Dios para con ustedes. O sea, somos débiles, sin embargo, viviremos con Él. Así como Él fue resucitado, así también nosotros fuimos creados y se nos dio una vida nueva al unirnos a Cristo. Esa vida nueva es vida eterna. Pero no es una vida eterna cuando piensas, no sé si te pasa a ti como a mí, cuando pienso en la vida eterna, pienso que la voy a empezar a vivir cuando me muera y que venga Cristo por mí, entonces voy a empezar la vida eterna. No, la vida eterna ya la tenemos y la tenemos desde ahora para que a partir del día de hoy vivamos con Él y para Él. Se nos dio vida para que empecemos a vivir la vida eterna desde ahora. ¿Cómo? Por su poder. Aquí en el versículo 4 significa que si vivimos con Él, entonces tenemos su poder. ¿Se fijaron? Viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Fíjense cómo lo pone Pablo en el capítulo 6 del libro de Romanos. Y dice, versículo 6-8. No lo busquen aquí, lo van a poner en la pantalla. Dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive para Dios. Aquí está el para, en el versículo 11. Así también ustedes, creyentes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Noten la preposición, en Cristo Jesús. Vivos para Dios en Cristo, o sea, con Él.
Igual como Cristo ahora vive. ¿Y para quién vive Cristo? Vive para Dios. Así también nosotros. Nosotros nos consideramos ahora ¿qué? Muertos para el pecado. Si Cristo murió para el pecado, nosotros debemos morir para el pecado. Nosotros ya fuimos muertos junto con Él. Así empieza el capítulo 6. Fuimos unidos a Él con su muerte. Pero aquí la conclusión es, pero ahora estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Y en nuestra carta, en 2 de Corintios, un versículo que se le ha llamado el divino intercambio, el versículo que describe el divino intercambio entre Cristo, que produce la nueva creación, nuestra unión con Cristo, nos dice para qué fuimos unidos a Cristo. Versículo 5, 21 de 2 de Corintios, un versículo que todos debemos saber de memoria. Al que no conoció pecado, o sea, Jesús, lo hizo pecado por nosotros, ahí está el intercambio, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Notaron ustedes el para? ¿Para qué Cristo murió? ¿Por qué tomó nuestro pecado? ¿Por qué se hizo pecado por nosotros? Para que fuéramos hechos, creados, constituidos, justicia de Dios en Él. Para que al estar unidos a Cristo nosotros podamos manifestar la justicia de Dios estando en Cristo. ¿Qué es la justicia? El idioma español a veces está limitado con nuestras definiciones. La justicia a veces no la entendemos, hermanos. Cuando ustedes lean que la Biblia habla de justicia, piensen siempre en esto. ¿Qué es justicia? Es todo lo que Dios llama bueno. ¿Ok? Entonces, si la Escritura dice que Cristo preparó de antemano buenas obras para que andemos en ellas, esa es la justicia. ¿Ok? Las buenas obras de amor en las que Él quiere que estemos nosotros caminando. Entonces, Pablo, a través de la carta, lo que está haciendo con los corintios es exhortarlos a que vivan de una manera que refleje que hemos sido reconciliados con Dios, creados de nuevo, recibido su gracia, unidos a su Hijo, que estamos en Cristo Jesús y por lo tanto, como dice 2 de Corintios, por tanto, amados, teniendo estas promesas. ¿Cuáles promesas? Las promesas de que somos templo de Dios. O sea que Dios habita con nosotros. Las promesas de que somos el pueblo de Dios. Él nos ha recibido. Somos hijos e hijas de Dios. Él nos recibe como un padre. Nos recibe como un padre para que habitemos juntos con Él como familia. Teniendo estas promesas. Si las tenemos, ¿para qué las tenemos? Dice Pablo, esta es la conclusión. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando, terminando, completando la santidad. Otra vez igual. Si tú eres como yo, cada vez que ves la palabra santidad te asustas. Perfeccionando la santidad, o sea que seamos perfectamente santos. Y nos asustamos porque no entendemos y no nos acordamos de qué es la santidad. La santidad es que estemos completamente consagrados a Cristo. Es nuestra devoción sencilla y pura a Cristo. Devotos solamente de Cristo. En una pureza de propósito y de intención. Que nuestra intención en la vida sea amar a Cristo, seguir a Cristo, servir a Cristo. Eso es lo que es el perfeccionamiento de la santidad. Pablo lo que no quería es regresar a la iglesia de Corintio
y encontrar las que estaban aún viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque su misión apostólica no era solamente proclamarles el evangelio. A veces pensamos que los apóstoles como misioneros, como enviados de Cristo, solamente iban anunciando las buenas noticias. Pero las buenas noticias, hermanos, no solamente es lo que Cristo ha hecho por nosotros, sino que hemos sido creados de nuevo para hacer la justicia de Dios. Entonces, Pablo les dice a ustedes, hermanos, deben de estar buscando ser aprobados en la justicia de Dios. O sea, no nomás si crees en el evangelio, sino estás aprobado. En el versículo 13:5, ¿verdad? Dice, probados a ver si están en la fe. Examínense. Si tú eres probado, el resultado de esa probarte, o una de dos, o sales reprobado o sales aprobado, ¿verdad? Cuando la palabra dice que Cristo, ¿verdad?, buscamos ser aprobados por Él, significa que pasas la prueba, ¿ok? Que si el Señor te prueba, pasas. Y nosotros debemos probarnos nosotros antes de que nos pruebe Cristo. Porque va a venir un día donde vamos a ser probados por el Señor, el día que seamos presentados ante Él. Y por eso dice Pablo, ambicionamos agradarlo, ambicionamos aprobar. ¿Por qué? Porque nuestra fe, hermanos, debe ser validada por el buen fruto que produce. Eso es lo que nos trajo Cuauhtémoc. Nuestra fe es aprobada cuando estamos produciendo buen fruto. Por eso Pablo en el versículo 6 y 7 les dice, y les ruego que no, le rogamos a Dios que no hagan nada malo, que no estén viviendo aún en la maldad, en la impiedad de sus vidas anteriores, sino que hagan lo bueno. Están obrando el amor de Dios en sus vidas, reflejando el amor de Dios. Esa es la devoción genuina a Dios. Ese es el perfeccionamiento de la santidad. En el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 14, esa cita, no sé si la pueden buscar ahí porque no se las puse. Segunda de Corintios 5, 14. Esta sí vale la pena que la veamos. Miren cómo lo pone Pablo en este pasaje. Dice, el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión. Uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Ahí está el intercambio, el divino intercambio. Él murió por nosotros. Y dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se fijaron ahí en el versículo 5 3 veces el para? ¿Para qué murió Cristo? Para que los que viven, los que tienen la vida, según el 13:4, para que nosotros viviéramos para Él. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la devoción sincera, pura, que Pablo estaba preocupado que perdieran. Si nuestra fe, hermanos, no nos lleva a vivir en esa devoción de yo vivo para Cristo, esa es nuestra devoción, esa es nuestra fe, esa es nuestra consagración, esa es la santidad. Eso es lo que quiere Pablo que nosotros perfeccionemos en nuestra vida. ¿Para quién estás viviendo? Si estás viviendo para Cristo o estás viviendo para ti. Y si estás viviendo para ti, estás viviendo exactamente igual que como vive el mundo que no tiene a Cristo.
Entonces estás tomando el sacrificio de Cristo. Él te salva, te da libertad, te da vida, te hace de nuevo, te crea de nuevo, naces de nuevo, eres adoptado como su hijo, pero sigues viviendo igual que uno que no recibió nada de eso. ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo que Pablo no puede. Nosotros, hermanos, los creyentes, no podemos continuar haciendo lo malo, haciendo lo que Cristo no ha creado para nosotros, lo que Él no llama bueno. Nosotros fuimos creados de nuevo para buenas obras, dice Efesios capítulo 2, versículo 10 y Tito capítulo 2, del versículo 11 al 14. Entonces, volvamos a la oración. ¿Cómo está esto de que Pablo ora que ellos sean hechos perfectos? Versículo 9. Nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. También oramos por esto, que ustedes sean hechos perfectos. ¿Cómo es que Pablo ora por algo que parece imposible? No sé por ustedes, pero cuando yo leía estas frases, ¿verdad? Que el Señor espera que yo sea hecho perfecto, me parece imposible. Pero miren, vamos entendiendo lo que está diciendo aquí. Esa palabra que se traduce aquí como perfectos, la palabra catártisis, significa que algo sea formado de manera completa y armoniosa. O sea, estar sin quebradura, sin daño. Cuando nosotros hablamos de nuestro estado en el mundo, cuando hablamos de cómo está el mundo caído, decimos el mundo está quebrado, el mundo está roto. Nosotros mismos sabemos, ¿verdad?, que estamos rotos. Tenemos fallas, tenemos una corrupción innata que ahí está dentro y por ello no somos perfectos. Sin embargo, esta palabra tiene ese sentido de que algo está siendo restaurado y trabajado a llegar hasta su estado perfecto o completo. ¿Ok? Y cuando Pablo después los exhorta, sean perfectos, está haciéndolo, es un verbo pasivo que está diciendo ustedes hagan lo que sea necesario, dispónganse en la posición correcta para que Dios los haga perfectos. O sea que es ser hechos perfectos por Dios para que Dios termine esa obra de sus vidas a la perfección. ¿Y saben lo que es eso? ¿Saben qué es ser hechos perfectos? Es nuestra santificación. La santificación, el estar siendo consagrados, el estar siendo movidos en la dirección a nuestra devoción a Cristo, de tal forma que seguimos a Cristo y vivimos para Cristo al grado de ser transformados a la imagen de Cristo, en semejanza a Cristo. Si estamos siguiendo a Cristo como sus discípulos, la Escritura dice que la ambición del discípulo es llegar a ser como sus maestros. Eso es lo que somos. Si somos discípulos de Cristo, si somos seguidores de Cristo, si somos devotos de Cristo, nuestra ambición es ser hechos como Cristo. Esa es la santificación. Es nuestra consagración a ese propósito. Es que seamos nosotros restaurados hasta esa perfección. Y hay una cosa que se explica, que me explicaron hace 30 y tantos años y todavía no lo entiendo bien, ¿verdad? Pero cuando viene Cristo, Él inaugura el reino de Dios en la tierra. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos viviendo aquí en la tierra, viene Cristo y viene el reino de Dios. Y hay un traslape. A partir de la resurrección de Cristo, el reino de Dios se establece, nace la iglesia, se derrama el Espíritu Santo y empieza a haber una transformación y una salvación de las almas.
Está traslapado ya el reino celestial, la vida eterna ya está en la tierra, en nosotros. ¿Ok? Pero nosotros seguimos viviendo en esta tierra. O sea, seguimos teniendo nuestra corrupción innata. Entonces los redimidos de Dios ya viven esa nueva realidad. Ya tenemos la vida eterna que vamos a tener por la eternidad. Pero aún no se expresa en su plenitud en nosotros. Ya la Escritura dice que nosotros ya fuimos hechos completos en Cristo. Ya recibimos todo lo que necesitamos recibir, pero somos llamados a caminar en esa realidad, en el hecho de que hemos de alcanzar esa realidad cuando lleguemos al reino celestial. Pero eso no significa que nos desanimemos aquí en este mundo de que no lo vamos a poder alcanzar. Fíjense cómo lo escribe Pablo en Colosenses capítulo 2, dice, hablando de Cristo, dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y lo que está haciendo Pablo es que está comparando la realidad de Cristo, el misterio de Cristo, que Él era todo hombre y todo Dios. Pero cuando tú veías a Cristo, no veías al eterno, no veías al infinito, veías un hombre. Pero en Él, dice, residía toda la plenitud. Entonces ese misterio, ¿cómo puede Cristo ser todo Dios y morir en una cruz cuando que Dios es inmortal? ¿Cómo? Es el misterio de Cristo. Dice, así también hay un misterio en nosotros. Dice el versículo 2:10 de Colosenses, y ustedes han sido hechos completos en Él. Ustedes fueron ya llenos a la plenitud, alcanzado la plenitud. Cristo tenía la plenitud de la deidad de Dios y nosotros tenemos la plenitud de la vida de Cristo. Tenemos al Espíritu Santo en plenitud nosotros. Dice versículo 11, también en Él. Ahí está la preposición. En Él, así como en Él estaba la deidad residiendo en Él, también en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Nosotros, como dice Romanos capítulo 6, morimos con Cristo. Versículo 12, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. El estar en Él, hermanos, significa que ha habido una transformación. Algo ha muerto en nosotros. Se nos quitó algo y se nos dio algo. Lo que se quitó era algo que no nos dejaba ser hijos de Dios. Y se ilustra con la circuncisión, como si algo muriera de nosotros, como si Dios viniera y nos cortara algo. Y fuimos circuncidados, y el pueblo de Dios se distinguía porque todos los varones estaban circuncidados. Y Gálatas nos dice que nosotros hemos recibido la circuncisión de nuestro corazón. En nuestro corazón fue cortado algo y se nos dio la vida que se ilustra con la resurrección de Cristo. Nosotros fuimos resucitados con Él por la fe, por la acción del poder de Dios en nosotros. Leemos estas cosas y las leemos así como si fuera cualquier cosa y no nos damos cuenta lo que está diciendo. Que nosotros recibimos el poder de Dios obrando en nosotros, algo que es extraordinario y que se equivale a una resurrección, a una vida nueva, la novedad de vida que llama el Romanos capítulo 6.
Nosotros hemos resucitado con Cristo, dice Efesios capítulo 2, 4 al 7 y Romanos 5 al 7. Nosotros debemos caminar, hermanos, con esa certeza. Y permanecer nosotros en Cristo significa el que nosotros estamos buscando esa plenitud, ser completos en Él. Esa es la postura en la que debemos permanecer. Esa es la dirección en la que debemos permanecer. Vean este otro pasaje. Ahí está, sí, ábranlo en su Biblia porque quiero que ustedes ahí subrayen y rayen este pasaje en el capítulo 3 de Filipenses. Y me estoy tomando el tiempo, hermanos, en traer este fundamento teológico antes de hablar del aspecto práctico, porque tenemos que estar seguros de lo que estamos hablando. Yo no quiero que nadie salga aquí. Sí, pues el pastor dijo que somos perfectos y que estamos completos en Cristo, pero yo no le creo. Créele a la Biblia. Fíjense lo que dijo Pablo. Y aquí Pablo, en el versículo 2, dice que él le da gracias a Dios por la participación de sus sufrimientos y su anhelo es llegar a la resurrección. Pablo tiene los ojos puestos en la resurrección, en el día en que vamos a recibir un cuerpo perfecto, un cuerpo celestial con el cual vamos a poder vivir por la eternidad. Un cuerpo perfecto. ¿Ok? Dice, a fin de llegar a la resurrección. Y luego dice el versículo 12, y no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. En este pasaje 4 veces se repite esta palabra alcanzar. Esa palabra significa, la primera palabra, ves que lo menciona, el poder tomar algo, el poder agarrar algo. Como cuando tú vas persiguiendo a alguien, ¿verdad? Cuando eras niño y corrías siempre perseguir a alguno de tus compañeros, ¿verdad? Eso era el juego, todos los niños juegan a eso. Que uno corre y el otro lo quiere alcanzar. Y lo alcanzas a agarrar así del cuello o de la camisa, ¿verdad? Lo alcanzas, lo agarras y dices, ya te alcancé. ¿Ok? Eso es lo que está expresando, ¿verdad? Una traducción, luego a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fue alcanzado por Cristo, una traducción en lugar de alcanzar se puede decir para aprender, con H. Aprehender, como cuando te agarra la policía. ¿Ok? Te aprenden. ¿Ok? Te agarra, que tú lo haces tuyo. Agarras algo y dices, este es mío, como cuando hay una piñata y se rompe y te tiras a agarrar los dulces y entonces agarras y dices, estos son los míos. ¿Ok? Esa es la palabra alcanzar, porque aquí alcanzar como que suena, no, se trata de que agarres, que corras, que persigas hasta que agarres algo que, versículo 3, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y lo nota en el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Curiosamente, cuando dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome, el extendiendo es una palabra muy interesante en el griego, que es extenderte hacia adelante, porque no te puedes extender para atrás, ¿verdad? Todo el mundo entiende, te extiendes, ¿hacia dónde te extiendes? Hacia adelante, ¿verdad? Esa palabra es una palabra que eso significa que te extiendes para alcanzar algo, ¿ok? Corres para alcanzar algo, persigues para alcanzar algo, hacia adelante. Entonces está como
extendiéndote hacia adelante a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener, para atrapar el premio del llamamiento supremo de Dios en Cristo. El llamamiento supremo en Cristo, hermanos, es ¿qué fue la idea que tuvo el Padre en su mente cuando te hizo? Cuando envió a Jesús a morir por ti, cuando pronunció tu nombre para llamarte, cuando te dijo, tú ven aquí, y te alcanzó, y que ahorita estás en el camino a lo que va a ser ese supremo llamamiento, a la meta del propósito perfecto de Dios. ¿Ok? A lo que Él quiere que nosotros seamos para siempre. ¿Cuál es la postura de Pablo? Dice, nosotros los que ya somos perfectos, nosotros los que ya recibimos ese llamado a la perfección, nosotros que ya fuimos completos en Cristo, nosotros que ya estamos en Cristo. Les decía yo a los pastores, hermanos, el Señor no hace cosas chafas. El Señor no hace las cosas incompletas. No es así como decir, híjole, pues a José, y disculpen si hay aquí muchos José, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad? A José lo salvé, pero hijo, como que no me alcanzó gracia, como me quedó medio cocido, como ahora en el día del pavo, ¿verdad? Algunos hacen el pavo y les queda crudo. A algunos se les pasa de tueste y queda todo seco. Pero como que pensar que Cristo, el Espíritu Santo, Dios eterno, va a hacer una obra incompleta. No, la Biblia no lo dice así. No nos dice, ustedes están incompletos todavía. No, dice al contrario, ustedes ya están completos, ustedes ya son perfectos. Pero ahora, dice Pablo, tenemos que extendernos para alcanzar la plenitud de ese llamamiento supremo. Todavía no llegamos a ese propósito perfecto de Dios. Nosotros estamos en un camino. Y yo sé que hablar de perfección para algunos les incomoda. Pueden hasta sentir miedo de que estemos hablando así, ¿verdad? Algunos pueden pensar que buscar la perfección en esta vida es insensatez, ¿verdad? Buscar algo que sabemos que no vamos a alcanzar. Pero ese es el error, hermanos. Eso es lo que yo por 44 años y medio he luchado por comprender y asimilar en mi vida. Porque lo fácil en este mundo es que nosotros pensemos que es inútil. Y en lugar de extendernos hacia adelante, nos mantenemos recordando lo de atrás, lo que supuestamente somos. Hermanos, nuestra preocupación en esta vida debe ser que el día que nosotros seamos presentados ante el tribunal de Cristo, seamos aprobados. Porque en ese día, al ser aprobados, recibiremos el premio del supremo llamamiento de Dios para con nuestras vidas. El problema, hermanos, es que nosotros por defecto tendemos a caer en un conformismo, en esto que hasta el mundo lo dice. Somos solo humanos. Nadie es perfecto. No puedo evitar tropezar, pecar, porque soy pecador.
¿Y qué es lo que Pablo decía? Decía, olvidando lo que queda atrás. La santificación, como la fe, como el arrepentimiento, hermanos, es direccional. Nosotros fuimos creados por Dios para vivir direccionalmente. O sea, que nuestra intención esté dirigida correctamente. Entonces, cuando el Señor nos salva, nos concede el que podamos ver a Cristo, y viendo a Cristo, que es lo que dice 2 Corintios capítulo 3 y 4, ¿verdad? Cuando vemos a Cristo, vemos la gloria de Dios en el rostro de Cristo, y eso es lo que queremos. El arrepentimiento es voltearnos de nuestro encorvamiento, ensimismados en nosotros mismos, viviendo para nosotros, siguiendo nuestros deseos, nuestros propósitos, nuestros planes. Somos iluminados por el Espíritu Santo, alcanzamos a ver a Cristo y decimos, eso quiero a Cristo. Esa es la fe. Y ese es el arrepentimiento, porque si quieres a Cristo ya estás dejando atrás lo otro que querías antes. Y ese himno que dice, dame a Cristo o me muero. Dame a Cristo, eso es lo que cantamos, ¿verdad? Quiero a Cristo, solo a Cristo. Entonces, esa dirección, hermanos, debe de aplicarse también a nuestra santificación. Si yo estoy con Cristo, en Cristo, está en nosotros, entonces nosotros debemos orientar nuestra vida, no hacia decir, no, pues es que yo sé, yo no soy más que un pobre pecador, perdonado. ¿Cómo estás? Tú sabes, ahí batallando más o menos, ahí la llevo. Tú sabes, pasito para adelante, 3 pasitos para atrás. Eso no es lo que Pablo vivía así. Eso no es lo que Pablo quiere de ellos. Él oro para que ustedes sean perfectos. Oro para que ustedes alcancen ese llamamiento. Oro para que ustedes vivan en base a esa realidad. Y que ya no estén, hermanos, con sus chismes, sus pleitos, sus divisiones, sus arrogancias, sus inmoralidades, sus impurezas. Ya no vivan así. Espero que no hagan nada malo, sino que estén enfocados direccionalmente hacia donde tienen que ir. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es caminar hacia la perfección. Hasta ese día. Lo que ya hizo Cristo en nosotros, que se haga realidad. Y el diablo lo que quiere es que tú sigas volteando para atrás. No, mira, otra vez volviste a caer. No, mira, es que no puedes. ¿Cómo vas a poder? Es que así eres tú. Así eres. Eres un pobre pecador inútil. Perdido. Sí, golpe de pecho, golpe de pecho, golpe de pecho. Eso, hermanos, no es el testimonio del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos llama a la perfección. La pregunta es, ¿cómo has estado viviendo tú tu vida? ¿Sobreviviendo? ¿A la mexicana? ¿Ahí la llevo? ¿Más o menos? ¿O dices, ¿cómo estás? Estoy extendiéndome con todas mis fuerzas en dirección de alcanzar, de extenderme, de correr tras de Cristo porque quiero alcanzar lo que Él tiene para mí. La siguiente semana vamos a ver cómo se hace eso y qué se necesita para hacer eso. Porque eso es, hermanos, a la hora de la hora, nuestro llamado. Entonces los voy a dejar con la duda, ¿verdad? Bueno, Carlos, pero dime cómo. Bueno, esa es otra preposición, el cómo. ¿Ese es cómo es proposición o no? Sí, ¿verdad? Ya vimos el en, el con y el para. Ahora nos falta el cómo.
Pero sí quiero que se vayan en esto. Váyanse con esta imagen. Vete tú cómo te verías extendiéndote hacia la meta. Y los que ya tienen como mi edad o más, que ya estamos en el sprint final del último kilómetro, ¿verdad? Con más razón. Cuando empiezas el maratón, dice, hay que conservar energías, pero estás caminando hacia la meta. Pero cuando ya ves las letras, meta, ¿qué es lo que hacen todos los corredores en todas las carreras cuando ya ven la meta? Le meten a la gasolina, ¿verdad? Todo lo que les queda, que no les sobre nada, que no se queden con nada, hermanos. La meta, el supremo llamamiento de lo que Cristo tiene para nosotros. La perfección. Tal vez no la hemos alcanzado aquí, pero la vamos a alcanzar. Vamos a ponernos de